¿Qué pasaría si te dijera que un veneno, un asesino silencioso y omnipresente, ha estado trabajando en tu cuerpo sin que te des cuenta, erosionando uno de tus órganos más vitales? No estamos hablando de un químico industrial raro o una toxina exótica. Estamos hablando de algo que la mayoría de las personas consume, aplica o encuentra en su entorno de forma rutinaria y que, de manera insidiosa, está programado para destruir tus riñones. La revelación no es solo que este veneno existe, sino que su modus operandi es tan sutil, su avance tan sigiloso, que la mayoría de las víctimas solo se dan cuenta del daño cuando ya es catastrófico, irreversible. Y la pregunta es, ¿por qué los riñones? ¿Por qué esta batalla se libra en un lugar que rara vez pensamos, en un par de órganos del tamaño de tu puño que habitan discretamente en la parte baja de tu espalda? La respuesta a esa pregunta se ramifica en una comprensión mucho más profunda de la arquitectura de tu vida, de la increíble complejidad que opera bajo la superficie. Imagina, por un momento, un sistema de filtración tan sofisticado que puede procesar cada gota de tu sangre cerca de 400 veces al día, un par de órganos que, colectivamente, contienen cerca de 1 millón de unidades de filtración individuales. Esos son tus riñones. Su función no es simplemente la de una planta de tratamiento de aguas residuales, eliminando lo que no sirve. Son los guardianes de tu equilibrio interno, los ingenieros de tu química sanguínea, los reguladores de tu presión arterial. Actúan como un control de calidad implacable, decidiendo qué se queda y qué se va, asegurándose de que la sal, el potasio y el calcio se mantengan en concentraciones perfectas, lo que garantiza que tus músculos, incluido tu corazón, puedan funcionar. Son los encargados de purgar las toxinas que se acumulan naturalmente del metabolismo, los desechos de proteínas que, de otra manera, te envenenarían lentamente desde dentro. Piensa en ellos como la policía sanitaria de tu cuerpo, vigilando constantemente el flujo sanguíneo, interponiéndose para atrapar y expulsar cualquier amenaza. Y no solo eso, son también una fábrica de hormonas, una que produce eritropoyetina, una señal crítica que le dice a tu médula ósea que fabrique glóbulos rojos, los transportadores de oxígeno de tu cuerpo. Lo que significa que sin riñones, tu energía se desploma y el fantasma de la anemia crónica te persigue. Es una función tan entrelazada con cada aspecto de tu salud que, cuando fallan, la cascada de consecuencias es tan vasta como la vida misma. La mayoría de nosotros damos por sentado este milagro biológico, esta operación de ingeniería de precisión, porque no vemos la maquinaria en acción, no sentimos el trabajo que se realiza a nivel microscópico. Gota a gota, minuto a minuto. Es un testimonio de su eficiencia que solo nos damos cuenta de su existencia cuando la música deja de sonar. Y esa es precisamente la táctica del veneno del que estamos hablando, trabajar en las sombras, silenciosa y metódicamente, hasta que el daño es demasiado grande para ocultarlo. Momento en el que el cuerpo ya no puede compensar la pérdida y los síntomas, que hasta ahora eran meros susurros, se convierten en un grito ensordecedor. Por eso, entender a los riñones no es un ejercicio académico, es un imperativo para la supervivencia, la clave para descifrar la conspiración que se ha estado gestando en su interior. La gran ironía de este veneno es que se disfraza, se camufla y se integra de tal manera en nuestras vidas que lo hemos normalizado. ¿Pero qué sucede cuando este sistema de filtración inmaculado comienza a fallar? La respuesta a esa pregunta es tan compleja como el cuerpo mismo, una sinfonía de disfunción que se desarrolla con un ritmo glacial, casi imperceptible. Cuando el veneno comienza su trabajo, el primer signo no es un dolor agudo o una enfermedad repentina, sino algo mucho más insidioso, la pérdida gradual de la eficiencia. Imagina que cada una de las 1 millón de nefronas, las unidades de filtración, es una pequeña fábrica. Cuando el veneno ataca, no las destruye de golpe, sino que comienza a cerrarlas una por una, de forma aleatoria, como si un sabotaje invisible estuviera desmantelando la planta desde dentro. Al principio, el cuerpo ni siquiera nota la diferencia. ¿Por qué? Porque el ejército de nefronas restantes se hace cargo, trabajando horas extras, compensando heroicamente la carga de trabajo de las que han caído. Es un mecanismo de resiliencia increíble, una prueba de la inteligencia inherente del cuerpo humano, pero es también el arma de doble filo que le permite al veneno operar sin ser detectado. Esta compensación prolonga la ilusión de salud, pero a un costo incalculable. Con cada nefrona que cae, la carga de trabajo sobre las restantes aumenta, lo que la somete a un estrés y una presión sin precedentes. Es un círculo vicioso, el estrés crónico daña a las nefronas restantes, lo que las lleva a fallar más rápido, lo que a su vez aumenta la carga sobre las que quedan. El cuerpo, en su incansable intento de mantener el equilibrio, se aferra a un funcionamiento normal, pero a un ritmo acelerado, como un coche que sube una colina empinada con el motor forzado. Los primeros síntomas son tan sutiles que se confunden fácilmente con el cansancio diario, el envejecimiento o el estrés. Una ligera hinchazón en los tobillos al final del día.
Un poco de falta de aliento al subir escaleras. Una sensación de fatiga que no se va, sin importar cuánto duermas. ¿Quién atribuiría estos síntomas a la falla de un par de órganos que nunca siente? La mayoría de las personas se encogen de hombros, asumiendo que son los inevitables efectos secundarios de la vida moderna. La insidia del daño renal radica en su falta de un momento ajá claro. No hay un gran van. No hay un dolor punzante en el costado que te obligue a ir al hospital. Es una erosión, una disminución gradual de la función, como la marea baja de la salud que poco a poco te va dejando varado. Y la ironía de todo esto es que, mientras tu cuerpo lucha en esta batalla silenciosa, los riñones, los héroes olvidados de esta historia, continúan haciendo su trabajo, pero con una capacidad cada vez más reducida. Lo que les exige un esfuerzo sobrehumano. Este esfuerzo prolongado es lo que finalmente conduce a la descompensación, a la insuficiencia renal. El punto en el que el motor finalmente se detiene. Para entonces, la purga de toxinas se ha vuelto ineficiente, los electrolitos se han desequilibrado peligrosamente, la producción de hormonas ha disminuido, y todos los sistemas corporales, que antes funcionaban en armonía, comienzan a rebelarse. Las toxinas se acumulan en la sangre, lo que afecta el cerebro, el corazón y el sistema nervioso, y produce un efecto dominó de deterioro de la salud que es casi imposible de detener sin una intervención médica drástica. Lo que comenzó como un pequeño goteo de daño se ha convertido en una inundación de problemas. La cuestión que nos ocupa no es solo que el veneno actúe en las sombras, sino que el daño que causa es, con demasiada frecuencia, ignorado y pasado por alto, incluso por los profesionales de la salud. ¿Por qué esta negligencia? La respuesta se encuentra en la increíble capacidad de los riñones para ocultar su dolor y su disfunción hasta que es demasiado tarde. Son, por naturaleza, órganos resilientes, diseñados para la sobrecarga de trabajo y la compensación, y capaces de funcionar adecuadamente incluso con una capacidad significativamente reducida. A veces con solo el 20% de su función total. Esta misma fortaleza es su mayor debilidad cuando se trata de detectar el daño temprano. La mayoría de las pruebas de laboratorio de rutina, como un simple análisis de sangre, pueden no mostrar signos de problemas hasta que la enfermedad está muy avanzada. ¿Por qué? Porque la creatinina, el marcador más común de la función renal, no comienza a elevarse de manera significativa en la sangre hasta que una gran cantidad de la función renal ya se ha perdido. Es como la aguja en el depósito de gasolina de un coche. No empieza a moverse de la marca de lleno hasta que una parte sustancial del combustible se ha consumido. Y para los riñones, eso significa que una persona puede estar en la etapa 1 o 2 de la enfermedad renal, con un daño significativo ya establecido, y aún así tener valores de creatinina dentro del rango normal. Este engaño médico, esta falsa sensación de seguridad, le da al veneno todo el tiempo que necesita para continuar su asalto. La falta de síntomas específicos también contribuye a la confusión. La fatiga, la hinchazón, la falta de aliento, todos pueden ser atribuidos a una variedad de causas benignas, lo que provoca que las personas y sus médicos busquen una explicación en otro lugar. Un paciente puede ser tratado por síndrome de piernas cansadas cuando la causa real es una acumulación de líquidos por una función renal deficiente. Otra persona puede ser diagnosticada con anemia por deficiencia de hierro cuando el problema subyacente es que sus riñones no están produciendo suficiente eritropoyetina. La falta de un síntoma inequívoco y obvio le da al veneno una coartada perfecta, lo que le permite camuflar su trabajo de destrucción en los síntomas cotidianos de la vida. Además, la mayoría de la gente no considera que sus riñones sean un riesgo de salud importante. Las campañas de salud pública se centran en el corazón, el cáncer, la obesidad y la diabetes, pero los riñones, que son los grandes aliados de la diabetes y la hipertensión, se quedan en gran medida fuera del debate. Esto genera una ignorancia generalizada, una falta de conciencia de los factores de riesgo y de los síntomas tempranos que podría proteger a las personas. No es solo un problema de falta de pruebas, sino también de falta de conocimiento. El veneno, sea lo que sea, se beneficia de este vacío de información. Ataca a un objetivo que rara vez es monitoreado, y utiliza la propia resiliencia del órgano para evadir la detección. Es una estrategia de guerra biológica perfecta, ejecutada sin piedad ni remordimiento, y que se basa en el silencio y la invisibilidad. La única manera de luchar contra un enemigo que se esconde también es exponer su modus operandi, entender su naturaleza y sus tácticas, lo que es el primer paso para desactivarlo. Esta revelación es tan importante porque nos obliga a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar lo que creemos saber sobre nuestra salud y a darnos cuenta de que, a veces, los mayores peligros son los que no se ven. Esta falta de atención y conocimiento sobre la salud renal no es un accidente, sino el resultado de la estrategia del veneno. Piénsalo así, si el veneno fuera un ataque de fuerza bruta, con síntomas claros y dolor inmediato, todos correrían a buscar refugio.
Pero este veneno es un estratega, un maestro del engaño. Su modus operandi se basa en la gradualidad y la disimulación. Opera a nivel microscópico, en las intrincadas redes de los capilares y las células de tus riñones, causando daño poco a poco, sin disparar ninguna alarma interna. Es un bombardeo a cámara lenta, pero sus efectos son tan devastadores como los de una explosión. Y lo más aterrador de este veneno es que no es una entidad externa rara. No es algo que evitas deliberadamente. Es algo que, para la mayoría de las personas, es una parte integral de su vida moderna. Se oculta en los pasillos de los supermercados, en los menús de los restaurantes, en las rutinas de la mañana, en los medicamentos que tomas sin pensar, en la comodidad que la sociedad nos ha vendido como progreso. Esta es la gran revelación, el gancho que une todo. El veneno no es un agente biológico que te infecta, es una acumulación, una exposición crónica a algo que, en pequeñas dosis, parece inofensivo, pero que, con el tiempo, se convierte en un caudal tóxico que sobrepasa la capacidad de tus riñones para filtrar. Es como una presa que acumula agua lentamente, no se rompe hasta que el último galón de agua se ha añadido, momento en el que la inundación es inevitable. Esta gradualidad es lo que permite que el veneno se arraigue tan profundamente en nuestras vidas sin que sospechemos de su presencia. La mayoría de las personas asocian el daño renal con enfermedades como la diabetes o la hipertensión, y tienen razón, son los dos principales causantes. Pero lo que no entienden es que estas enfermedades son, en sí mismas, un reflejo del efecto del veneno. Son los síntomas secundarios, los heraldos del daño que ya ha sido causado. La verdadera pregunta no es solo cómo la diabetes y la hipertensión dañan los riñones, sino qué es lo que provoca que un número tan abrumador de personas desarrolle diabetes e hipertensión en primer lugar. Y la respuesta, te lo adelanto, es el veneno. El veneno es el motor oculto que impulsa la epidemia global de enfermedades crónicas, la fuerza subyacente que está minando la salud de millones de personas en todo el mundo sin que se den cuenta. Esta es la verdad incómoda que nadie quiere enfrentar, que la causa de su enfermedad podría estar no en algo que no controlan, sino en algo que han invitado a su vida diaria. Es una llamada de atención a la complacencia, a la idea de que podemos vivir sin consecuencias, sin pagar un precio por nuestros hábitos y nuestras elecciones. El veneno está cobrando una tarifa, y tus riñones son la moneda de cambio. Si esto te inquieta, te sientes ansioso por saber más, eso es bueno. Porque esa inquietud es el primer paso para tomar el control. La historia que estamos a punto de contarte no es una historia de fatalidad, sino de conocimiento y empoderamiento. Una vez que entiendes el problema, puedes comenzar a resolverlo. Una vez que nombras al veneno, puedes comenzar a combatirlo. Y te prometo que la identidad del veneno es tan sorprendente como aterradora, porque se esconde a plena vista, tan común, tan cotidiano, que su revelación cambiará para siempre la forma en que ves el mundo que te rodea. La narrativa de este veneno no es una de confrontación directa, sino de subversión e infiltración. Su poder no reside en una letalidad instantánea, sino en su capacidad para degradar lentamente los sistemas de defensa de tu cuerpo. Piensa en tus riñones como el corazón de una ciudad en un asedio, y el veneno como el enemigo que contamina las reservas de agua, en lugar de atacar las murallas. Con cada día que pasa, el agua se vuelve menos pura, los filtros se obstruyen, y la salud de los ciudadanos, las células de tu cuerpo, se deteriora silenciosa y constantemente. El veneno ha logrado una proeza de maestría estratégica, ha conseguido que la batalla sea invisible. No hay rastro de lucha en la superficie, no hay heridas ni sangre. Simplemente hay un lento declive, una fatiga crónica, una mente que se siente nublada, una presión arterial que comienza a subir. Y estas pequeñas anomalías se justifican, se racionalizan. Estoy estresado en el trabajo, no he dormido bien, es la edad. Estas son las excusas que el veneno utiliza, la niebla de la guerra que le permite seguir adelante sin ser detectado. El veneno se alimenta de la ignorancia, de la falta de un vínculo claro entre causa y efecto. Te hace creer que tus problemas de salud son el resultado de la mala suerte o de la genética. En lugar de reconocer que son la inevitable consecuencia de una exposición prolongada a algo que es inherentemente tóxico para tus riñones. La revelación que está por venir te obligará a reconsiderar lo que es normal en nuestra sociedad, a cuestionar los estándares de lo que es un alimento o una bebida segura. Y a entender que lo que es aceptado y popular no siempre es saludable. Es una llamada a la desprogramación, a la liberación de las ideas erróneas que la publicidad y la cultura han sembrado en nuestras mentes. El veneno ha logrado el éxito en su campaña de desinformación, haciendo que la mayoría de las personas defiendan su propia enfermedad. Te han enseñado a amar lo que te destruye, a desear lo que te envenena lentamente, a preferir la comodidad sobre la salud. La revelación de la identidad del veneno será tan impactante porque no será una sorpresa. Será un reconocimiento.
Un momento en el que dirás, claro, siempre estuvo ahí, frente a mis ojos, y nunca lo vi. Y en ese reconocimiento, yace el potencial para el cambio. Esta es la transición de la ignorancia al conocimiento, del desempoderamiento a la acción. Los riñones, en esta historia, no son solo víctimas, sino también héroes. Son los que han estado en la primera línea de esta guerra, sacrificándose día tras día para mantener tu cuerpo funcionando, absorbiendo el impacto del veneno y esforzándose al máximo para mitigar el daño. La enfermedad renal no es un signo de debilidad de los riñones, sino un testimonio de la intensidad de la batalla que han estado librando. Es el resultado de haber sido bombardeado sin descanso por un agente que no está diseñado para el cuerpo humano, un elemento extraño que causa inflamación crónica, cicatrización y finalmente, la falla del órgano. La historia de este veneno y de tus riñones es una parábola de la vida moderna, un espejo que refleja la desconexión entre lo que se nos dice que es saludable y lo que realmente es. Es una historia sobre el poder de los pequeños actos acumulativos, de cómo las elecciones cotidianas, aparentemente insignificantes, se suman con el tiempo para crear un resultado catastrófico o un estado de salud vibrante. Y la elección, una vez que el velo de la ignorancia es levantado, es tuya. La historia del veneno se divide en dos partes. La primera es su revelación y la segunda es la solución para detenerlo. La primera parte, que hemos estado explorando en esta introducción, es la más crucial porque te prepara para la acción. Sin un entendimiento claro del problema, la solución carece de significado. Ahora que hemos establecido la naturaleza insidiosa de este enemigo silencioso, es momento de levantar el telón y confrontar su verdadera identidad. No es una toxina exótica ni un producto de laboratorio desconocido. Los venenos que destruyen tus riñones son a menudo tan comunes y accesibles que los consideramos aliados, no amenazas. La primera gran revelación, el primer golpe de realidad, es que uno de los atacantes más potentes son los fármacos de uso común. Sí, las mismas pastillas que tomas para un dolor de cabeza, una fiebre o una inflamación. Específicamente, estamos hablando de los antiinflamatorios no esteroideos, AINES. Nombres como el ibuprofeno, el naproxeno o la aspirina, que encuentras en cualquier farmacia y que se promocionan como soluciones rápidas para el malestar cotidiano. ¿Cómo es posible que algo tan benigno sea un veneno? La respuesta es tan ingeniosa como aterradora. Para reducir la inflamación y el dolor, los AINES trabajan bloqueando unas enzimas llamadas ciclooxigenasas, COX. El problema es que los riñones dependen de estas mismas enzimas para regular el flujo sanguíneo que reciben, asegurándose de que la filtración se realice correctamente. Al tomar un AINE, no solo estás aliviando tu dolor de cabeza, sino que estás reduciendo el flujo sanguíneo que llega a tus riñones, lo que los priva del oxígeno y los nutrientes que necesitan para funcionar. Piensa en ello como una asfixia lenta y deliberada. A corto plazo, el riñón tiene una increíble capacidad para compensar, pero con el uso crónico, el daño se vuelve acumulativo. Cada pastilla es una pequeña grieta en la muralla, y con el tiempo, la muralla se derrumba. Pero la conspiración no termina ahí. Otro veneno farmacéutico, menos conocido pero igualmente peligroso, son ciertos antibióticos y antifúngicos que, a pesar de salvar vidas, tienen un efecto nefrotóxico documentado. ¿Por qué el veneno se disfraza en el medicamento que te cura? Es una paradoja de la medicina moderna, la línea delgada entre un remedio y un veneno, donde la dosis, la duración y las condiciones subyacentes lo deciden todo. Y la forma en que llegan a tus riñones es directa y sin intermediarios. Tomas la pastilla, tu sistema digestivo la absorbe, y el medicamento se une al torrente sanguíneo, circulando por todo el cuerpo, hasta que el riñón, el centinela de la sangre, lo detecta y lo arrastra para filtrarlo. Pero en lugar de ser un agente inerte que se filtra y se excreta, el medicamento interactúa con las células del riñón, causando inflamación, cicatrización y finalmente, la muerte de las nefronas. La batalla se libra a nivel celular, molécula a molécula, y el resultado es una pérdida gradual e irreversible de la función renal. No hay un gran estallido, solo una implacable erosión, un goteo lento que vacía el tanque de la vida. Esta es la primera parte de la revelación, una que te obliga a repensar tu botiquín de primeros auxilios y a preguntarte, ¿qué más? ¿Qué considero seguro? ¿Está trabajando en mi contra? El siguiente veneno en nuestra lista es tan omnipresente que su efecto destructivo se ha normalizado en el lenguaje cotidiano, la sal en exceso. La sal es esencial para la vida. Necesitamos sodio para que nuestros músculos y nervios funcionen, para regular el equilibrio de líquidos, pero la línea entre la necesidad y el veneno es peligrosamente delgada. En el mundo moderno, el exceso de sal es un problema crónico, una consecuencia del consumo masivo de alimentos procesados. La sal se añade no solo por sabor, sino para prolongar la vida útil, para que la comida se sienta más fresca, para ocultar la falta de otros ingredientes.
Y cuando consumes más sal de la que tu cuerpo necesita, tus riñones entran en modo de emergencia. ¿Por qué? Porque tienen la tarea monumental de filtrar el sodio extra, un proceso que requiere que reabsorban grandes cantidades de agua para mantener el equilibrio en tu sangre. Este esfuerzo constante es como obligar a una persona a correr un maratón todos los días. El estrés prolongado sobre el sistema de filtración es inmenso. Esta carga de trabajo adicional hace que los riñones liberen hormonas que elevan la presión arterial para forzar el filtrado, lo que nos lleva a la hipertensión. El segundo gran asesino silencioso de los riñones que mencionamos antes. La hipertensión es una reacción de los riñones al exceso de sal, una forma de decir que el sistema está sobrecargado. La presión arterial elevada daña los vasos sanguíneos delicados dentro de los riñones, cicatrizando las nefronas y reduciendo su capacidad de filtración. Es un ciclo vicioso: la sal causa hipertensión, la hipertensión daña los riñones, y los riñones dañados tienen más problemas para filtrar la sal, lo que empeora la hipertensión. Pero la sal no está sola en esta conspiración. El azúcar, especialmente el azúcar procesado y el jarabe de maíz de alta fructosa, es el otro gran cómplice. Cuando consumes grandes cantidades de azúcar, tu cuerpo, y tu páncreas en particular, luchan por producir suficiente insulina para procesarla. Con el tiempo, esta lucha constante puede llevar a la resistencia a la insulina y, finalmente, a la diabetes tipo 2, el principal veneno que destruye los riñones a nivel mundial. La diabetes daña los vasos sanguíneos, lo que reduce el flujo de sangre a los riñones. Es como secar un río que alimenta una ciudad. Las células de los riñones, privadas de oxígeno y nutrientes, comienzan a morir, lo que lleva a la insuficiencia renal. El azúcar procesado no solo daña los riñones a través de la diabetes, sino que también produce una inflamación crónica que daña directamente las células renales. Piénsalo como una llovizna ácida que cae constantemente sobre el tejido renal, corroyendo su estructura poco a poco. Así, el exceso de sal y azúcar, que se encuentran en el 70% de los alimentos procesados, trabajan en equipo. Uno eleva la presión arterial, dañando la infraestructura de los riñones, mientras que el otro inflama el tejido y daña los vasos sanguíneos a través de la diabetes, lo que socava el sistema desde la base. Y la ironía de todo esto es que la mayoría de las personas son adictas a ambos, sin saber que están consumiendo su propio veneno, sorbo a sorbo, bocado a bocado, todos los días. La verdadera batalla no está en el exterior, sino en tu propia cocina. Si los fármacos, la sal y el azúcar son los venenos que nos damos a nosotros mismos a través de nuestras elecciones, los contaminantes ambientales son el veneno que nos llega a través del aire que respiramos, el agua que bebemos y los productos que usamos. No hay escapatoria. Estos contaminantes actúan como agentes encubiertos, entrando al cuerpo y acumulándose en los riñones. Estamos hablando de los ftalatos y el BPA, químicos que se encuentran en plásticos y envases, que pueden filtrarse en los alimentos y bebidas. Una vez que entran en el cuerpo, estos químicos actúan como disruptores hormonales, pero también son reconocidos como extraños por los riñones, que intentan filtrarlos. El problema es que estos químicos son difíciles de procesar y, con el tiempo, pueden acumularse en el tejido renal, lo que provoca inflamación crónica. Es como si el filtro de un coche se llenara de partículas que no puede procesar, lo que lo vuelve ineficiente y finalmente lo daña. Pero la amenaza más grave viene de los metales pesados. Metales como el plomo, el cadmio y el arsénico, que se encuentran en el agua potable contaminada, en la pintura antigua, en el humo del tabaco y en ciertos alimentos. ¿Cómo llegan a tus riñones? De la misma manera que todo lo demás, a través de tu torrente sanguíneo. Una vez que son absorbidos, circulan por el cuerpo, y los riñones, en su incansable trabajo de filtración, intentan eliminarlos. El problema es que los metales pesados son notoriamente difíciles de filtrar. En lugar de pasar, se adhieren a las células del riñón, se incrustan en el tejido, y comienzan a causar daño celular directo. Piensa en ellos como un agente corrosivo que se deposita en los delicados túbulos renales, destruyendo las células una por una. La acumulación es la clave. No es la exposición a una sola partícula de plomo, sino la exposición crónica y de bajo nivel a lo largo de años lo que finalmente se suma para causar la insuficiencia renal. Los riñones, en su intento de proteger el resto del cuerpo, se convierten en la trinchera final, la primera línea de defensa, y absorben el daño. Esta exposición es especialmente peligrosa en niños y adolescentes, ya que el daño causado en la juventud puede no manifestarse hasta décadas después, en la edad adulta, cuando las reservas funcionales del riñón ya se han agotado. Es una deuda que se paga a plazos, pero el interés es la propia salud. Y la verdad más oscura es que, en muchos casos, no tienes control sobre esta exposición. El aire que respiras, el agua que bebes,
incluso la tierra en la que se cultivan tus alimentos, pueden ser portadores de este veneno silencioso. Esto nos lleva a una conclusión inquietante. El veneno no es solo algo que elegimos, sino algo a lo que estamos constantemente expuestos. Y la única defensa es entender cómo funciona y cómo podemos fortalecer nuestros propios sistemas. La batalla se libra no solo en tu cuerpo, sino en el mundo que te rodea. La narrativa del veneno se vuelve aún más compleja cuando entendemos el mecanismo de la acumulación. No estamos hablando de un evento tóxico singular, sino de una serie de pequeñas agresiones que se suman con el tiempo. Es un ataque gradual, un asedio persistente que desgasta las defensas de los riñones. Imagina que cada una de tus nefronas es un soldado en el campo de batalla. Cuando un fármaco, un exceso de sal o un contaminante ambiental entra en tu sangre, es como una ráfaga de fuego. El soldado puede sobrevivir a la primera ráfaga, pero cada ráfaga sucesiva lo debilita, hasta que finalmente cae. Los riñones tienen un factor de seguridad inmenso, lo que significa que pueden perder hasta el 80% de sus nefronas sin mostrar síntomas de falla. Este factor de seguridad es lo que le da al veneno el tiempo que necesita. La destrucción se produce en silencio, a puerta cerrada, sin que el cuerpo lo anuncie. Los riñones, como hemos dicho, compensan. Las nefronas restantes aumentan su tamaño y su capacidad de filtración para asumir la carga de trabajo de las que han muerto. Esto prolonga la ilusión de salud, pero a un costo incalculable. Y es en esta compensación donde reside la vulnerabilidad. La nefrona sobrecargada trabaja bajo una presión y un estrés metabólico inmensos, lo que la hace más susceptible al daño futuro. El ciclo de daño y compensación se acelera con el tiempo. Y aquí es donde la edad se convierte en un factor crítico. Conforme envejecemos, la función renal disminuye de forma natural. Las nefronas mueren con el tiempo, es parte del proceso normal de envejecimiento. Pero cuando añades la carga acumulativa de los venenos que hemos discutido, la disminución normal se convierte en un colapso. En un adulto joven, los riñones pueden soportar el estrés de una dieta alta en sal o el uso ocasional de AINES, pero en una persona de 60 años, cuya reserva de nefronas ya está reducida, ese mismo estrés puede ser la gota que colma el vaso, lo que empuja los riñones a la insuficiencia. Y esto nos lleva a las personas con enfermedades crónicas. La diabetes y la hipertensión, que son causadas y exacerbadas por los venenos que hemos identificado, son en sí mismas una fuente de daño renal constante. En un diabético, los niveles elevados de glucosa dañan los vasos sanguíneos de los riñones, lo que hace que sea más difícil para ellos filtrar la sangre. En una persona con hipertensión, la alta presión sanguínea daña los delicados filtros del riñón, lo que reduce su capacidad de trabajo. Para estas personas, los venenos que hemos discutido no son solo un factor de riesgo, sino una sentencia de muerte para sus riñones. El uso de AINES en un hipertenso puede ser catastrófico, porque la droga reduce aún más el flujo sanguíneo a un riñón que ya está trabajando con una capacidad limitada. La combinación de la edad, la enfermedad crónica y la exposición al veneno es una tormenta perfecta que está llevando a millones de personas a la diálisis y a los trasplantes de riñón. No es la mala suerte, es una consecuencia directa de la acumulación. Y la única manera de romper este ciclo es entender la verdadera naturaleza de los venenos y cómo se han infiltrado en nuestras vidas diarias. Hemos revelado la naturaleza del enemigo, hemos desglosado sus métodos, y ahora entendemos cómo se acumula en tus riñones con el tiempo. La historia que hemos contado no es una de una sola bala, sino de 1000 cortes pequeños, un goteo constante de daño que, sin que te des cuenta, te ha estado empujando por un camino peligroso. El veneno no es una entidad, es una combinación de fuerzas, desde la pastilla para el dolor de cabeza que te hace sentir mejor temporalmente, hasta el exceso de sal en el pan que comes a diario. Desde el azúcar que te da energía, hasta los contaminantes invisibles en el aire que respiras. Todos ellos tienen un destino en común, tus riñones. Una vez que entran en tu sistema, se unen a tu sangre y son llevados directamente a la puerta de la ciudad de la vida. Y en ese punto de entrada, la batalla comienza. Los riñones intentan purgar el veneno, pero en el proceso, se dañan a sí mismos. La exposición crónica a estos agentes tóxicos, combinada con factores como la edad y las enfermedades crónicas, crea una tormenta perfecta que conduce a la insuficiencia renal. No es una teoría, es una realidad documentada que está afectando a millones de personas en todo el mundo. La diálisis, los trasplantes, la insuficiencia renal terminal, estos no son accidentes, son los resultados previsibles de vivir en un mundo donde el veneno se ha normalizado. Pero no te desanimes, porque esta historia, como te prometí, tiene una segunda parte. Y si la primera parte es la revelación del problema, la segunda es la solución.
Lo que viene a continuación no es solo una lista de cosas que debes evitar, sino una guía práctica y poderosa para proteger tus riñones, para desintoxicar tu cuerpo y para recuperar el control de tu salud. Para no perderte la segunda parte de esta historia, que podría cambiar tu vida para siempre. Asegúrate de dejar un like a este video y suscribirte al canal para que puedas estar al tanto de la guía que te permitirá detener a este veneno y empezar el camino hacia la curación. Lo que viene a continuación es el mapa, las herramientas y la estrategia que necesitas para ganar esta guerra silenciosa. La revelación que hemos hecho es solo la punta del iceberg. Prepárate para descubrir cómo detener el veneno que está destruyendo tus riñones. Ahora que hemos identificado a los agentes del caos, es el momento de descender al campo de batalla más íntimo de todos, el nivel celular y fisiológico de tus riñones. Para entender la guerra, debemos observar a los soldados caídos. Y en el caso de los riñones, estos soldados son las nefronas, las unidades de filtración microscópicas que trabajan incansablemente para mantenerte con vida. Piénsalo así, tus riñones son 2 ciudades con 1 millón de pequeñas plantas de tratamiento de agua cada una. El veneno no ataca las ciudades con una bomba atómica, sino que envía a miles de saboteadores que, uno por uno, comienzan a sabotear las plantas. El primer mecanismo de daño es la vasoconstricción y la isquemia, que es una forma elegante de decir que el veneno está estrangulando el suministro de sangre de tus riñones. La evidencia es contundente, y uno de los ejemplos más claros es el de los fármacos. Cuando tomas un AINE como el ibuprofeno, tu intención es aliviar el dolor, pero lo que realmente estás haciendo a nivel fisiológico es bloquear las prostaglandinas, unas moléculas que, entre otras cosas, son responsables de mantener los vasos sanguíneos que van a tus riñones dilatados. Sin estas prostaglandinas, los vasos se estrechan, el flujo de sangre a las nefronas se reduce drásticamente. ¿Y qué significa esto? Significa que tus riñones, los órganos que consumen una enorme cantidad de oxígeno y energía, están siendo privados de su combustible. Es como tratar de correr una maratón sin poder respirar. Las células de las nefronas, especialmente las del glomérulo, el filtro inicial y los túbulos, donde se reabsorben los nutrientes, sufren por la falta de oxígeno, lo que provoca que se dañen y mueran. Es una muerte celular silenciosa, una necrosis lenta y progresiva que no da una señal de alarma. Esta es la base de la lesión renal aguda por AINES, un fenómeno bien documentado en la literatura científica. Un estudio publicado en el Journal of the American Society of Nephrology mostró que el uso crónico de AINES, incluso en dosis bajas, aumenta significativamente el riesgo de enfermedad renal crónica. Pero los fármacos no son los únicos que causan este daño. Los metales pesados, como el plomo y el cadmio, también son maestros de este sabotaje vascular. Una vez que se incrustan en las células del riñón, provocan una inflamación crónica que daña los vasos sanguíneos, lo que reduce el flujo de sangre y perpetúa el ciclo de isquemia y daño. Es un mecanismo de destrucción implacable que, con cada microagresión, va cerrando las plantas de tratamiento una por una. El siguiente mecanismo fisiológico, que actúa en conjunto con la isquemia, es la inflamación y la fibrosis, el proceso de cicatrización del riñón que finalmente lo convierte en un órgano inútil. Piensa en la inflamación como la respuesta de tu cuerpo a una herida. Cuando te cortas, el área se inflama para iniciar el proceso de curación. ¿Pero qué pasa cuando la herida nunca sana? ¿Qué sucede cuando el veneno está presente todo el tiempo, causando una inflamación crónica de bajo grado? La respuesta es que la respuesta de curación se vuelve desordenada y destructiva. Los riñones, bombardeados constantemente por el exceso de sal, azúcar y contaminantes, entran en un estado de inflamación crónica. Las células del riñón liberan moléculas inflamatorias, lo que atrae a otras células del sistema inmunitario. En lugar de resolver el problema, este ejército de células inmunitarias, activado por la presencia constante del veneno, comienza a causar un daño colateral al tejido renal sano. Esto se convierte en un bucle de retroalimentación negativo, el veneno causa inflamación, la inflamación causa daño, el daño atrae más inflamación, y el ciclo se repite. Y en el corazón de esta tormenta está el proceso de fibrosis. Los fibroblastos, que son células encargadas de producir colágeno para la cicatrización, se vuelven hiperactivos. En lugar de formar una pequeña cicatriz para reparar un área dañada, comienzan a producir cantidades masivas de tejido cicatricial por todo el riñón, lo que envuelve a las nefronas sanas y las estrangula. La fibrosis es la principal razón por la que el daño renal se vuelve irreversible. Es el proceso por el cual tu riñón, un órgano suave y maleable, se transforma en una masa dura y cicatrizada que no puede filtrar la sangre ni producir orina. Un estudio en la revista Kidney International ha demostrado que la fibrosis túbulo-intersticial, la cicatrización del tejido que rodea los túbulos, es el marcador más confiable para predecir la pérdida de función renal en la enfermedad renal crónica.
La evidencia es irrefutable: la inflamación crónica causada por el veneno que consumimos, sea a través de la sal, el azúcar o los contaminantes, es la fuerza motriz de esta cicatrización. El azúcar, por ejemplo, no solo daña los vasos sanguíneos a través de la diabetes, sino que también produce algo llamado glicación, donde las moléculas de azúcar se adhieren a las proteínas y las células del riñón, lo que causa estrés oxidativo e inflamación directa. Piensa en ello como una capa de caramelo que se forma sobre las delicadas células del riñón, volviéndolas disfuncionales y promoviendo la cicatrización. El veneno no solo daña a los riñones directamente, sino que también trabaja de manera indirecta, provocando un daño sistémico que retroalimenta la destrucción renal. Este es el mecanismo de la hipertensión secundaria y la proteinuria. Como hemos dicho antes, el exceso de sal hace que los riñones retengan más agua, lo que aumenta el volumen de sangre y, en consecuencia, la presión arterial. Pero lo que no hemos explicado en detalle es cómo esta presión arterial elevada se convierte en un veneno en sí mismo. La alta presión sanguínea es como una marea incontrolable que golpea los frágiles filtros de tus riñones, los glomérulos. Los glomérulos son como pequeños coladores de alta precisión, una red de capilares increíblemente delicados. La hipertensión los bombardea constantemente, lo que daña su estructura y hace que sus poros se agranden. Cuando esto sucede, los glomérulos comienzan a filtrar cosas que no deberían, como las proteínas. La presencia de proteína en la orina, un signo llamado proteinuria, es una señal de alarma clara de que el daño glomerular ya está en marcha. Los nefrólogos lo ven como el primer grito de auxilio del riñón. Y una vez que las proteínas comienzan a pasar, no solo es una señal de daño, sino que también es un acelerador del daño. La reabsorción de estas proteínas en los túbulos del riñón es tóxica para las células tubulares, lo que provoca más inflamación y fibrosis. Es un círculo vicioso de daño autoperpetuado. La evidencia científica que apoya esta conexión es abrumadora. Estudios a largo plazo en la población han demostrado una correlación directa entre el consumo de sal, el desarrollo de hipertensión y la progresión de la enfermedad renal crónica. La Asociación Americana de Nefrología ha documentado que el control agresivo de la presión arterial es una de las estrategias más efectivas para frenar la progresión de la enfermedad renal. Pero el veneno no se detiene ahí. La hipertensión secundaria causada por los riñones dañados a su vez daña los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, especialmente en el cerebro y el corazón, lo que aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares e infartos. Por eso la enfermedad renal es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Los riñones, al fallar, se convierten en un catalizador de la destrucción de otros órganos. Si la fisiología es el cómo, los factores de riesgo son el quién. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente personal y aterradora. Los venenos que hemos discutido no afectan a todos por igual. Hay ciertos grupos de personas que son desproporcionadamente vulnerables, y la razón es la misma: la acumulación. El principal factor de riesgo, sin duda, es la diabetes. La diabetes, causada en gran medida por el exceso de azúcar procesado en nuestra dieta, es el principal motor de la enfermedad renal crónica. Un diabético tiene constantemente niveles elevados de glucosa en su sangre, lo que daña los delicados filtros del glomérulo y provoca que el riñón trabaje horas extras para filtrar el exceso de glucosa. Con el tiempo, esta hiperfiltración provoca que las nefronas se agoten y colapsen. Se estima que alrededor del 30% de los diabéticos desarrollarán algún grado de enfermedad renal. Pero no solo la diabetes es un factor de riesgo. La edad avanzada es una de las mayores vulnerabilidades. Lo hemos mencionado antes, pero vale la pena profundizar. Los riñones pierden nefronas de forma natural con el tiempo, y se estima que la función renal disminuye en un 1% por año después de los 40. Si ya estás empezando con menos capacidad de reserva, el veneno tiene menos trabajo que hacer para empujarte al precipicio. Un adulto mayor que usa AINES ocasionalmente, cuya presión arterial ya es un poco alta, está en un riesgo mucho mayor de daño agudo y crónico. Y luego está la polimedicación, un problema omnipresente en la sociedad moderna. Una persona mayor que toma un medicamento para la hipertensión, otro para el colesterol y otro para el dolor articular está exponiendo a sus riñones a una carga de trabajo combinada que puede ser abrumadora. Cada droga es un desafío para la función renal. La interacción entre las drogas puede incluso aumentar su toxicidad. Un estudio de cohorte en los Estados Unidos encontró que la combinación de AINES con ciertos diuréticos o medicamentos para la presión arterial aumenta dramáticamente el riesgo de lesión renal aguda. El riesgo no es solo aritmético, sino exponencial. La hipertensión por sí misma, independientemente de la causa, es un factor de riesgo masivo. Una presión sanguínea alta y no controlada destruye los vasos sanguíneos del riñón, lo que acelera la pérdida de nefronas. La evidencia científica que respalda la narrativa de este veneno no es una teoría oscura,
sino una realidad documentada y repetida en miles de estudios a nivel mundial. La ciencia nos ha dado las herramientas para ver el problema en su totalidad. Por ejemplo, el índice de filtración glomerular estimada, EGFR, una medida que se calcula a partir de un simple análisis de sangre, es la mejor manera de ver si tus riñones están en problemas, y sin embargo, la mayoría de la gente no se lo pide a su médico. Los estudios clínicos han demostrado, más allá de toda duda, que el control de la glucosa en diabéticos, la reducción de la presión arterial en hipertensos y la evitación de fármacos nefrotóxicos en la medida de lo posible son las intervenciones más efectivas para frenar la progresión de la enfermedad renal. Por ejemplo, una metaanálisis de estudios a gran escala publicado en The Lancet demostró que el control estricto de la presión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica no solo reduce el riesgo de insuficiencia renal, sino también de infarto y accidente cerebrovascular. La evidencia no solo confirma que el veneno está destruyendo tus riñones, sino que también nos da el mapa para combatirlo. La ciencia ha expuesto al enemigo y nos ha dado las armas para luchar. La batalla es real, los riesgos son altos, pero la victoria es posible. El conocimiento es el primer paso. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás con esta información? No solo es crucial para tu vida, sino para la de los que amas. Comparte este video con alguien que creas que podría necesitarlo. Deja un comentario abajo para contarme tus dudas o tu experiencia y únete a esta comunidad de guerreros de la salud. Difundir este mensaje puede ser el acto más importante que hagas hoy, un acto que podría salvar una vida. Ahora que el telón ha caído y los venenos han sido expuestos, la pregunta que queda es la más importante de todas. ¿Qué haces con este conocimiento? La verdad, por sí sola, no te salva. La acción sí lo hace. Y la buena noticia es que tienes el poder de detener y revertir gran parte del daño que se ha acumulado. Esta no es una historia de fatalidad, sino de empoderamiento, un manual para recuperar tu salud. El primer y más poderoso paso en este camino es a través de tu plato, a través de lo que consumes a diario. El veneno, en gran medida, entra por tu boca. Por lo tanto, el primer protocolo práctico es eliminar los venenos de tu dieta. La sal, el sodio en exceso, es el enemigo número 1. No estamos hablando de la pizca de sal que le pones a tu comida en casa, estamos hablando del sodio oculto en los alimentos procesados. El pan envasado, los cereales, las salsas de tomate, los caldos en cubitos, las carnes frías, los enlatados, la lista es interminable. Estos productos son trampas de sodio, diseñadas para estimular tu paladar y para esconder su veneno. La solución es simple en teoría, pero requiere un cambio de mentalidad, cocinar más en casa. ¿Por qué? Porque al cocinar, tú controlas la cantidad de sal que entra en tu comida. Si usas hierbas, especias, ajo, cebolla, o incluso un poco de pimienta de cayena, puedes crear sabores profundos y complejos sin la necesidad de ahogar tu comida en sal. Piensa en ello no como una privación, sino como una liberación. Te liberas de la adicción al sodio que ha sido programada en ti por la industria alimentaria. Para el azúcar, la estrategia es similar. El jarabe de maíz de alta fructosa y el azúcar procesado están en todo, desde los refrescos hasta los yogures, pasando por los aderezos para ensaladas. La solución es reducir drásticamente el consumo de bebidas azucaradas, que son una de las mayores fuentes de azúcar procesado en nuestra dieta. Cambia el refresco por agua con limón o con un poco de menta. Reemplaza los jugos de frutas comerciales por frutas enteras, que vienen con fibra para ralentizar la absorción de azúcar. Al hacerlo, no solo estás protegiendo tus riñones, sino que estás reduciendo el riesgo de diabetes y controlando tu peso. La verdad es que un cambio tan simple como este puede tener un impacto masivo en tu salud renal a largo plazo. No se trata de una dieta de moda o una solución rápida, sino de una forma de vida, una que honra la increíble maquinaria de tu cuerpo. Pero la dieta no es la única forma de combatir al veneno, la hidratación es tu segunda línea de defensa. El agua es el gran limpiador, el vehículo que tus riñones usan para purgar los venenos de tu cuerpo. La mayoría de las personas no beben suficiente agua, y la deshidratación crónica, incluso en un grado leve, obliga a tus riñones a trabajar más duro, a concentrar la orina y a manejar una carga de toxinas más pesada. La simple acción de beber agua limpia y pura a lo largo del día es una de las cosas más protectoras que puedes hacer por tus riñones. ¿Y cuánta agua? La regla general es simple, bebe lo suficiente para que tu orina sea de color amarillo claro. Si es oscura, necesitas más agua. Este es un principio tan básico, tan fundamental, que es fácil pasarlo por alto en el mundo moderno. Pero ignorarlo es darle la ventaja al veneno. Al final del día, tu salud renal no es una cuestión de suerte, sino de elecciones.
Y la elección de lo que comes y bebes es el primer campo de batalla que debes ganar. El siguiente protocolo práctico para desarmar el veneno es la revisión de tu medicación. No estamos abogando por qué dejes de tomar tus medicamentos, sino por qué tomes el control de la conversación con tu médico. Si estás tomando medicamentos para el dolor crónico, como AINES, debes hablar con tu doctor sobre alternativas, como el paracetamol, que es menos tóxico para los riñones, o terapias no farmacológicas, como la fisioterapia o la acupuntura. La pregunta clave que debes hacerle a tu médico ¿es este medicamento nefrotóxico? ¿O existe una alternativa para mi condición que sea más segura para mis riñones? La mayoría de las personas nunca hacen estas preguntas, y al hacerlo, te conviertes en un agente activo en tu propia salud, en lugar de un pasajero pasivo. Pero el veneno no solo llega a través de las píldoras, también está en el aire que respiramos y en el agua que bebemos. El siguiente protocolo, la prevención ambiental, es crucial. Los metales pesados como el plomo y el cadmio se encuentran en el humo del tabaco, en el agua de viejas tuberías e incluso en ciertos pigmentos de maquillaje. La solución es simple: no fumar. Si vives en una casa antigua, considerar hacer una prueba para ver si el agua tiene plomo. Revisa el tipo de plásticos que usas para almacenar alimentos y bebidas, especialmente si los calientas en el microondas. Busca alternativas de vidrio o de acero inoxidable. Evita los plásticos con los símbolos 3, PVC, 6, PS y 7, otros, que contienen ftalatos y BPA. Este simple cambio puede reducir tu exposición a químicos que tus riñones tienen que esforzarse en procesar. Y, por último, no subestimes el poder de los hábitos protectores. La actividad física regular es uno de los mejores regalos que puedes hacerle a tus riñones. El ejercicio mejora la circulación sanguínea, lo que reduce la presión arterial y mejora el flujo sanguíneo a tus riñones. También ayuda a controlar el peso, lo que reduce el riesgo de diabetes y obesidad, dos de los principales motores de la enfermedad renal. No necesitas correr un maratón, una caminata de 30 minutos al día es suficiente para empezar. La gestión del estrés y un sueño de calidad también son fundamentales. El estrés crónico y la falta de sueño aumentan la presión arterial, lo que, como hemos visto, es un veneno en sí mismo para tus riñones. Encontrar formas de relajarte, como la meditación, el yoga o simplemente pasar tiempo en la naturaleza, puede ser tan protector para tus riñones como cualquier cambio dietario. Es un enfoque holístico para la salud renal, uno que reconoce que tu cuerpo es un sistema conectado, donde el bienestar de una parte beneficia al todo. El camino para detener el veneno no es una solución mágica, sino una serie de elecciones diarias que, con el tiempo, se suman a una victoria monumental. Continuando con nuestro manual de batalla, es hora de hablar sobre el arsenal oculto de la naturaleza, los suplementos con evidencia que pueden ayudar a proteger y apoyar la salud de tus riñones. Antes de sumergirte en cualquier suplemento, la advertencia es clara: consulta a tu médico o a un nefrólogo. La automedicación puede ser tan peligrosa como el veneno que estamos tratando de combatir, especialmente si ya tienes una función renal comprometida. Dicho esto, hay ciertos suplementos que han demostrado ser beneficiosos en la investigación científica. El primero en nuestra lista es el aceite de pescado o los suplementos de omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son potentes antiinflamatorios naturales. Como hemos visto, la inflamación crónica es un mecanismo clave por el cual el veneno destruye los riñones. Al reducir la inflamación, los omega 3 pueden ayudar a proteger los vasos sanguíneos y a reducir la carga sobre las nefronas. Un estudio publicado en el Clinical Journal of the American Society of Nephrology encontró que el consumo de omega 3 se asociaba con un menor riesgo de progresión de la enfermedad renal. Pero no solo la inflamación es el problema. El estrés oxidativo, el daño causado por los radicales libres, es otro mecanismo de destrucción del veneno. Aquí es donde los antioxidantes entran en juego. El ácido alfa-lipoico, ALA, es un antioxidante que ha mostrado promesas en estudios preliminares para reducir el estrés oxidativo en los riñones. También se ha estudiado en el contexto de la diabetes para mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que aborda la causa raíz de la enfermedad. Otra vitamina crucial es la vitamina D. Aunque la vitamina D es conocida por su papel en la salud ósea, también es vital para la función renal. Tus riñones son los encargados de activar la vitamina D, y una deficiencia puede exacerbar el daño renal. La suplementación con vitamina D, bajo supervisión médica, puede ser crucial para aquellos con una función renal comprometida. Pero el arsenal no se detiene en las vitaminas. El probiótico correcto, una bacteria buena para tu intestino, también puede ser un aliado. ¿Cómo? Un intestino sano ayuda a tu cuerpo a eliminar las toxinas que, de otra manera, tendrían que ser procesadas por tus riñones. Al tener un microbioma intestinal sano, estás reduciendo la carga sobre tu sistema de filtración.
Ciertos estudios han demostrado que los suplementos probióticos pueden reducir los niveles de toxinas urémicas, las mismas toxinas que se acumulan en la sangre cuando los riñones fallan. Y finalmente, no subestimes el poder de los hábitos protectores más allá de la dieta. La gestión del estrés a través de la meditación o el mindfulness reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, que eleva la presión arterial. La calidad de tu sueño, la cantidad de horas que duermes y la calidad de tu descanso, también se ha demostrado que está ligada a la salud renal. En un estudio, las personas que dormían menos de 5 horas por noche tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar enfermedad renal. El camino para detener el veneno es una combinación de evitar lo tóxico y nutrir lo protector, un balance delicado pero poderoso que está enteramente en tus manos. Ahora, llegamos al punto más crítico de nuestra guía práctica, los protocolos clínicos básicos. No puedes luchar contra un enemigo que no puedes ver. Y la única forma de ver el daño que el veneno está causando es a través de un simple análisis de sangre. Si te preocupa tu salud renal, o si tienes factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, o antecedentes familiares de enfermedad renal, hay 3 pruebas que debes pedirle a tu médico. La primera es el índice de filtración glomerular estimada, EGFR. El EGFR no mide la creatinina, lo calcula, usando tu edad, género y raza, para darte una estimación del porcentaje de función renal que aún tienes. Es una prueba tan importante, tan reveladora, y sin embargo, la mayoría de los médicos no la piden a menos que ya sospechen un problema. Pide a tu médico que la incluya en tu próximo análisis de sangre de rutina. Un valor de EGFR por debajo de 60 es una señal de alarma, un indicador de que el veneno ya ha causado un daño significativo. La segunda prueba es la creatinina sérica, que mide la cantidad de creatinina en tu sangre. Como hemos dicho, esta prueba puede ser un poco engañosa, pero un valor elevado es un signo claro de que tus riñones no están filtrando adecuadamente. Y la tercera prueba es la medición de la albúmina en la orina. La presencia de albúmina o proteína en la orina, algo que no debería estar allí en grandes cantidades, es una señal de que los glomérulos, los filtros de tus riñones, están dañados. Si tus pruebas de albúmina en la orina son elevadas, es una señal de que el veneno está ganando, y es una señal de que necesitas tomar acción inmediata. Si tus pruebas muestran un EGFR bajo o un nivel de albúmina elevado, el siguiente paso es consultar a un especialista, a un nefrólogo. Ellos son los expertos en riñones, los únicos que pueden descifrar la gravedad del daño y guiarte a través de un protocolo de tratamiento. Pero no esperes a que tus pruebas estén mal. La prevención es la mejor medicina. Y la prevención requiere que aprendas a reconocer las señales de alarma de tu propio cuerpo. Una fatiga inexplicable y persistente, un cambio en la frecuencia de la orina, especialmente por la noche, hinchazón en los tobillos o las manos, falta de aliento o picazón en la piel. Estos son los susurros del veneno, las pequeñas señales que el cuerpo te envía para decirte que algo anda mal. La mayoría de las personas los ignoran, los atribuyen al cansancio o a la edad, pero la verdad es que son los signos de que la batalla silenciosa ya está en marcha. Aprender a escuchar tu cuerpo, a prestar atención a las pequeñas señales, es la forma más poderosa de prevención. Y al hacerlo, te conviertes en el héroe de tu propia historia. Para que la información que hemos discutido no sea solo teoría, sino una guía de acción, vamos a cerrar con un par de ejemplos prácticos que puedes implementar hoy mismo. Imagina que tu día a día es tu lienzo, y que cada elección es un pincelazo que pinta el cuadro de tu salud renal. Empecemos con un menú diario de protección renal. Para el desayuno, en lugar de un tazón de cereal azucarado con leche, opta por una avena cocida con un puñado de bayas, unas nueces y una cucharada de semillas de chía. Las bayas son ricas en antioxidantes y la avena es baja en sodio. Para el almuerzo, en lugar de un sándwich de carne fría con pan blanco, que es una trampa de sodio, prepara una ensalada grande con hojas verdes, pollo a la parrilla, aguacate, pepino y un aderezo hecho en casa con aceite de oliva y limón. Y para la cena, en lugar de una comida para llevar, que es una bomba de sodio y azúcar, cocina salmón al horno con hierbas y especias, acompañado de una porción de brócoli al vapor y una batata asada. Cada una de estas comidas está diseñada para reducir el sodio, el azúcar y la inflamación, y para nutrir a tus riñones. Pero la salud no es solo lo que comes. También es lo que haces. Un plan de prevención en la vida diaria podría verse así: al despertarte, bebe un gran vaso de agua pura. Antes de salir al trabajo, haz una caminata de 15 minutos para activar tu circulación. En tu escritorio, mantén una botella de agua y bebe constantemente. Por la tarde, en lugar de tomar un refresco azucarado, bebe un té de hierba sin azúcar. Por la noche, antes de ir a la cama, pasa 10 minutos meditando o estirando para reducir el estrés y la presión arterial. Y, por supuesto,
asegúrate de dormir entre 7 y 8 horas. No son cambios drásticos, sino pequeños ajustes que se suman con el tiempo para crear un resultado masivo. Y esa es la conclusión de nuestra historia. El veneno que destruye tus riñones no es un enemigo externo que te ataca por sorpresa. Es un enemigo que has invitado a tu vida a través de tus elecciones, tus hábitos y tu complacencia. Pero el conocimiento es poder. Y ahora tienes el conocimiento. Tienes el mapa. Tienes las herramientas. La batalla es real, los riesgos son altos, pero la victoria es posible. La elección es tuya. ¿Seguirás viviendo en la ignorancia, dejando que el veneno gane la guerra silenciosa, o te levantarás, tomarás el control y te convertirás en el guerrero de tu propia salud? Este es tu momento para decidir. Este es el final de nuestro video. Espero que te haya proporcionado el conocimiento y la motivación que necesitas para tomar acción. Nos vemos en el próximo video.